Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos, en esta hora de la tarde. Damos gracias a Dios que el Señor nos permite, por su gran misericordia, reunirnos otro domingo más. Último domingo del mes de agosto. Y a tan solo 3 meses quizás, 2 a 3 meses quizás, para que 2025 finalice. De 3 a 4 meses. Pero sea que finalice el año, finalice el día o finalice la noche, nosotros estamos conscientes que a quien adoramos es a nuestro Dios. Y los que estamos este día nos vamos a gozar. Bendito sea el nombre de Dios. Han habido quizás momentos en donde muchas personas desearían escuchar el mensaje que usted esta tarde va a escuchar. Pero lastimosamente su tiempo se les terminó. Su tiempo llegó a su final. Pero gracias a la misericordia de Dios, que aún todavía Él nos tiene con vida, para que podamos adorar a nuestro Dios, a gran Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted puede, adore a Dios en esta tarde. Alabado sea el nombre de Dios. Dios bendiga a los amigos y hermanos que nos escuchan a través del sonido, a los que nos ven a través de la transmisión, como también a los que nos van a ver por diferido. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Y vamos a buscar un libro que quizás poco se ha leído. Otra vez hemos pasado de un solo, pero vamos a leer el libro del profeta Miqueas. Gloria al Señor, el libro del profeta Miqueas, para la gloria de Cristo. Miqueas, pues usted lo va a encontrar después del profeta Jonás. Bendito sea el nombre de Dios. El libro de Miqueas, en el capítulo 7, vamos a leer este mensaje y vamos a ver qué nos dice el Señor esta tarde. Capítulo 7 del libro de Miqueas y el versículo 5, para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios como está escrita, con la bendición del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu de Dios. No creáis en amigos, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. Puede sentarse. Vamos a leer este mensaje. Gloria a Dios. Este mensaje puede ser, ha sido bastante polémico para muchos. Usted tal vez ha escuchado que le dicen: cuídate la que duerme a tu lado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado que le han dicho así? Cuídate la que duerme a tu lado. Quizás han habido muchas ocasiones que hay personas que no pueden comprender este mensaje, porque ese mensaje, amado hermano, la verdad no va a estar fácil. Pero esta tarde vamos a descubrir qué nos quiere decir el Señor. Y voy a empezar con un pensamiento. Y el pensamiento que quiero titularle a este mensaje es: ¿en quién estás confiando? ¿En quién estás confiando? El pensamiento de esta tarde. En primer lugar, hermano, voy a ser bastante conciso y bien explicativo en cuanto a ese mensaje. Este mensaje ha sido bastante, algunos malinterpretados, o otros lo han interpretado bien, o otros tal vez se han querido y han habido conflictos a causa de este mensaje, debido a que recuerde que para poder entender la palabra es necesario verla desde un punto de vista bíblico y desde un punto de vista espiritual. Quizás han habido ocasiones que muchos líderes
han llegado a un conflicto de decir, no, esto es aquí, esto es allá, hasta creyendo que en vez de vivir en una armonía, en vez de llegar a un acuerdo de la palabra de Dios, se entra en conflicto, llegan divisiones a subdivisiones y por fin que lo que hizo en el culto nada hizo. Pero ahora vamos a entender la palabra de Dios. En primer lugar, voy a hablar dos cosas muy importantes en este mensaje. Y voy a tomar como base histórico de la palabra, porque en la Biblia encontramos historia. En la Biblia encontramos historia. Y vamos a ver cuál es el problema que muchos entran en el conflicto. Iniciando en primer lugar este versículo que dice, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipes, de la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. En primer lugar, hermano, este mensaje del libro de Miqueas, este libro del profeta Miqueas, iniciando desde el capítulo 7, en los 9 versículos principales, los 9 versículos del capítulo 7 de Miqueas, podemos ver, amado hermano, y encontramos que el profeta está confesando lo que Dios tenía una razón o una queja en contra del pueblo de Dios, en este caso en contra del pueblo de Israel. Iniciando desde allí, desde estos versículos, porque Dios había visto o había una acusación de Dios, en donde esa acusación de Dios hizo conmover al profeta Miqueas. El profeta en sí, Miqueas, no era sensible. Llegar a la razón de este mensaje, no era sensible, sino que a lo contrario, Miqueas, en él había una tristeza. En el profeta Miqueas había una tristeza espiritual. Y la tristeza espiritual, vea, ¿por qué había una tristeza espiritual en Miqueas? Ya lo vamos a encontrar. Váyanse al versículo 1. En el versículo 1 del capítulo 7, Miqueas expresa algo y dice, ay de mí, ay de mí. ¿Qué quiere decir ay de mí? Aquí Miqueas está expresando en primer lugar esta sesión del capítulo 7 al versículo 9. Él expresa su tristeza y sufrimiento a través de un gemido de dolor. Pero ahora, ¿por qué? Miqueas era bastante directo en cuanto a las cosas. Miqueas era una persona directa, sensible a la vez, en cuanto a los problemas que estaba ocasionando el pecado, o en la persona el pecado. Y él expresa con ese ay de mí de dolor. Hace una declaración, si usted ve, hace una declaración en el capítulo 6 y el versículo 8 del libro de Miqueas. Hace una declaración a causa de la justicia. Y hay tres cosas elementales que el profeta, por mero de Dios, expresa al pueblo. Y una de las cosas es que Dios les decía, es necesario que vivan en unidad, en amor, que tengan amor, que tengan misericordia. Y el otro elemento que Dios buscaba en ellos era que hubiera humillación. Si usted me dice, hermano, ¿a dónde se encuentra esto? Lee el capítulo 6, versículo 8 del libro de Miqueas. Lo que Dios está preso. Vamos a leerlo juntos. Capítulo 6, el versículo 8. Vea cómo dice: oh hombre,
el que te he declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? ¿De qué pide, o sea, de qué pide Jehová? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer juicio. En primer lugar, amar, misericordia y humillarte para andar con tu Dios. O sea, los tres elementos primordiales que Dios pedía al pueblo que se humillara. Pero ¿por qué Dios quería al pueblo que se humillara? El pueblo no estaba interesado. Y vamos a saber por qué no estaba interesado este pueblo. Ya lo vamos a leer, vamos a escudriñar mucho más de la palabra del Señor. ¿Por qué el pueblo no estaba interesado? En primer lugar, amado hermano, ellos sabían que estos tres elementos no podían llevarlo. ¿Por qué no podían llevar estos tres elementos? Porque había en las personas pecado, había maldad, había disensiones en el pueblo de Israel. Muy bien, pero vea, el escritor a los hechos, el bien. ¿Sabes qué tiene un problema en el pueblo? El pueblo ponía una cosa, el yugo a muchos, pero ellos no querían llevarlo. Y aquí vemos la declaración al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 15. Gloria a Dios. Capítulo 15, verso 10 del libro de los Hechos. Vea cómo dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz a los discípulos yugos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, el detalle que estaba pasando en el pueblo era que era bien fácil poner el yugo a su prójimo, a su amigo. No había amor en él. Era bien fácil poner el yugo al pueblo y decirle: no, pues que caminen ellos por nosotros. Era bien fácil decir: llévala tú por mí. Y Dios eso estaba viendo en el pueblo. No solamente eso, sino que habían personas, o vemos incluso en nuestro tiempo actual, hay personas, hermano, hay personas que quieren ser salvos por sus propios méritos. Hay personas en nuestro tiempo actual que quieren ser salvos por sus propios méritos. Hermano, pero ¿cómo es ser salvo con sus propios méritos? Ah, no, ser salvo de los propios méritos es hacer buenas obras de caridad. El pueblo, eso estaba pasando. Porque ellos hacían buenas obras, pensaban que todo estaba bien y que Dios estaba bien conforme con eso. Voy a ser honesto y decir esto: a nosotros las obras nos salvan, pero no solamente las obras, sino que también pasadas las obras está la gracia de Dios. Pero ¿qué pasaba en el pueblo? ¿Qué pasaba en ellos? Ellos pensaban que porque hacían bien las cosas estaba bien, pero más sin embargo había un pueblo ahí que siempre que había un pueblo, había personas dentro del redil de Israel que hacían lo bueno, pero no obstante Dios veía que en ellos no estaba la realidad, en ellos no estaba el bien hacer ante Dios. Ahora vea, Miqueas señala valientemente esto al pueblo. Ellos ejercían un estilo de vida, un estilo de vida o un estado de vida bien fácil. En ellos había bastante avaricia. Y ya voy a llegar. Esto es en la parte histórica para que vayamos entendiendo por qué el profeta dice: guárdate de la que duerme a tu lado, y que no debemos confiar. Ya lo voy a explicar por qué. El pueblo estaba ejerciendo este tipo de maldad, tenían una vida desordenada, había avaricia, había codicia en la sociedad. Había codicia en la sociedad, hasta creo que aún las mujeres
no podían confiar ni en sus propios maridos. Los hombres no podían confiar en sus propias mujeres. Y aquí es que entra lo más polémico de muchos. Aquí estaba el detalle. La cuestión era de ellos, que el afán los estaba ahogando. Las cosas materiales en el pueblo lo estaban ahogando. Y por eso nadie podía confiar ni en su propia esposa. Y aquí entra el problema, amigo. Aquí voy a entrar a esto para que vayamos comprendiendo mucho más. Aquí entra el problema, que por eso muchos le dicen: cuídate de la que duerme a tu lado. ¿Cómo se ve? Aquí está el problema que no podemos comprender mucho. En el tiempo de Israel, eso estaba sucediendo. No había una confianza ni con su propia esposa que dormía con ellos, o que vivían juntos, con su propio familiar, con sus propios amigos. No había confianza. ¿Por qué? Porque sabía que decía algo, esto era publicado. Si decían algo el secreto, yo estaba revelándolo. Porque entre medio de la sociedad habían valores antimorales, habían valores que no estaban siendo practicados. O sea, había antivalores, pues, para que nos expliquemos mejor. Y por eso en este versículo 5 decía: no creáis en el amigo, ni confiéis, le decía, en los príncipes. Ahora, ¿quién es un príncipe? Era un gobernador. ¿Quién es un amigo? Es en quien usted conversa. Y le decía no solamente eso, sino que le decía: ten cuidado también de la que duerme a tu lado, y no abras tu boca. ¿Sabes por qué le decían que no abrieran su boca? Ahí había un problema en la sociedad. Que el problema en la sociedad era que nadie podía hablar, no le podía decir algo personal a su propia esposa, porque ¿qué hacía la esposa de amanecer? La esposa de amanecer iba contando y se iba para los príncipes del pueblo y empezaba a divulgarlo. Y así mismo pasaba con el esposo. No podía el esposo decirle algo, porque salía el esposo en el transcurso del día y se iba a divulgarlo con sus amigos, y por eso no había confianza ni en ellos. O le voy a decir una pregunta a usted. Usted puede tener esto es un ejemplo, hermano, para que vayamos comprendiendo el mensaje. Usted puede tener un familiar o un amigo, y este amigo lo traiciona. ¿Usted va a tener confianza de poderle contar lo mismo a usted? Si esto es el propio amigo, continúa, ¿cómo la esposa o el esposo tendría que confiar? Si han descubierto todos los secretos. Ahora, pero sabemos que esta es la condición de vida que había en ese tiempo. Esa es la condición de vida que había, que por eso sabemos, amado hermano, todos sabemos que durante los siglos y los años empezaron a surgir las lamentadas civilizaciones. Las civilizaciones a lo largo de la historia del mundo, eso han pasado. Pero el problema era, y el problema es, y sigue sucediendo, que la moralidad, la ética y la conducta son relativos. ¿Por qué, hermano? Ese es el problema, que hay personas que se tratan de divulgar. ¿Cómo se llama eso? No tener, podemos llamarlo no conocer una ética personal, divulgar. Las civilizaciones siguen pasando, y esto siempre, la inmoralidad se estaba dando en la sociedad. Era descubierto, no había un respeto, mucho menos, no habían valores, los conceptos de valores se habían perdido en la sociedad. Ellos pensaban, según ellos, los aspectos de educación eran básicos como en ellos, y por eso no lo hacían, porque esto era, no, eso es lo que había pasado en la sociedad. Ahora, y eso debemos de comprender, que en el mundo, en el terráqueo de tierra que vivimos,
digamos, durante el mundo exista, la maldad va a existir. El afán y los lucros de la vida van a existir. El problema es que muchos van a ser a costo de dolor, a costo del sufrimiento. Muchos van a tener ese problema. El sufrimiento en su vida a costo de su propio pellejo, como nosotros decimos, le va a costar mucho la vida. Pero me llama la atención de algo, y quiero que usted se vaya a la palabra del Señor. Esto el Señor Jesús lo había hablado antes. Esto el Señor ya estaba profetizado para el tiempo de Cristo. Vámonos al libro de Mateo. El libro del Evangelio de Mateo, capítulo 10 y el versículo 34. El libro de Mateo, capítulo 10, verso 34. Vamos a encontrar lo que definitivamente estaba sucediendo. Vean cómo dice el verso 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Sino espada. Durante el mundo exista, durante el terráqueo de tierra exista, van a haber conflictos y van a haber las guerras. Va a haber guerra en la carne y va a haber conflictos de guerra espiritual. Y podemos ver, amado hermano, aquí bien reflejado, que así como aparece la oscuridad, también aparece la luz del día. Y aquí podemos bien reflejado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro para que usted me vaya comprendiendo lo que quiero llegar. Si usted se levanta en la mañana, usted se levanta a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana, lo más tarde quizás. De repente usted va a ver que hay una lucha contemporánea. Usted me dice, ¿cuál va a ser la lucha, hermano? Hay una lucha entre la oscuridad y una lucha entre un nuevo día. Hay una lucha entre ellos. Pero podemos ver que aquí mismo también triunfa el que se llama sol y desvanece las tinieblas. Desvanece las tinieblas. Y así como también desvanece las tinieblas, llega tiempo que va desvaneciendo la que nosotros ahora llamamos el atardecer. Mientras va atardeciendo, también va cayendo la niebla, la oscuridad. Va llegando la oscuridad. Y este es un ejemplo de cómo es la lucha espiritual. Este es un ejemplo de cómo es la lucha espiritual que existe en este mundo. Por eso le dije yo que hay muchas ocasiones y hemos tocado unos puntos en donde hay personas, amado hermano, sobre todo hay muchos predicadores líderes que confunden este mensaje. Y ya le voy a decir por qué es el motivo. Si usted me dice, hermano, pero es que aquí se está refiriendo a mi esposa, que duerme conmigo. Si usted me dice, hermano, es mi esposa la que duerme conmigo, no, le voy a decir textualmente, bíblicamente, y muchas ocasiones yo he dicho a muchos líderes que hemos platicado algunos temas así, le he dicho, si usted no me aprueba con capítulo y versículo, usted es un hereje. Porque en muchas ocasiones este tipo de enseñanzas doctrinales hasta en la iglesia se están dando, y ahí entran los conflictos matrimoniales. ¿Y quiénes son los ocasionantes de esto? Los líderes. O sea, no entra en la lógica de decir que la que viene conmigo va a ser mi esposa. Y ya lo vamos a ver por la palabra del Señor más adelantito, para que veamos y podamos comprender. Ahora también aquí vemos un ejemplo espiritual. Desvanece el atardecer y va llegando la oscuridad.
Ahora vean lo que dice siempre el libro de Mateo. Siempre el libro de Mateo capítulo 10. Siempre, y el verso 35. Porque he venido para hacer disensiones del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra la suegra. Y mire el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aquí vemos reflejado esta palabra que está hablando el Mesías en tiempo de su primera venida. Aquí vemos reflejado las palabras del profeta Miqueas, quien, si usted recuerda, para que viniese a cumplir las profecías, a los 1500 años vino a cumplirse la primera venida del Señor Jesucristo. De mucho tiempo que se había hablado de Él. Bien pasado días y meses y nunca llegaba, hasta que llegó el tiempo, que era aproximadamente 1500 años, en donde se vino a revelar las profecías de Jesucristo. Y aquí vemos, amado hermano, cómo Dios advierte claramente que tal era la desconfianza que reinaba en la sociedad. La gran desconfianza que reinaba en la sociedad. Había ausencia de valores. Había ausencia de valores. Que se llama más prioridad. Vean, lo que se llama prioridad eran a los abusos. Eran a los abusos de todo tipo en la sociedad. Ahora vemos aquí. Ahí habían perdido la confianza. Hoy vamos a entrar en nuestro tiempo. ¿Acaso no ha visto usted que casi lo mismo está sucediendo? En el tiempo de Miqueas no valía la palabra del hombre. La palabra del hombre no valía, porque era un régimen en la sociedad que había. En el tiempo de Miqueas, como hasta los hombres de Dios, los fieles hombres de Dios, ellos callaban mejor, porque la sociedad estaba llena de maldad. Los valores no estaban siendo practicados, mucho menos la ética en ellos, en la sociedad. Había desconfianza. Ya el hombre era tomado como secundario, valía más otras cosas. Y fíjense que leyendo este versículo de Miqueas, prácticamente todo el libro de Miqueas, usted escribe que ellos hacían más valoramiento de los seres vivos, es decir, de los animales, que al hombre. ¿Acaso no es la misma sociedad que estamos viviendo hoy en día? Y esto, aunque todos lo sepan y deben de entender, que los mismos valores que se están viviendo en la sociedad, ¿cómo usted ahora va a levantar una voz fuerte? Se lo llevan para atrás. Y se ve como que fuera aquí como que entra una enseñanza estilo matrimonial también. Vea cómo es. En el tiempo de Miqueas, el hombre, el marido de su esposa, tenía que callar, porque si hablaba algo, venían a su sociedad y lo llevaban y lo castigaban. Si el esposo de la esposa o el marido de la mujer le hablaba fuerte a la mujer, y la mujer iba rapidito y se quejaba ante la sociedad, que hacía la sociedad, llegaba donde el Supremo, que era el rey que había en ese tiempo, lo tomaban de la mano y lo metían al calabozo. Y por eso había desconfianza en la sociedad. No habían valores en la sociedad. ¿Acaso no lo sé en el tiempo actual? Prácticamente como que la palabra del hombre no vale más. No vale nada la palabra del hombre. Y esto, que las redes sociales sepan también esto, es cumplimiento de la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ahí vemos que eran en los dos ámbitos. En ese tiempo, tanto era la mujer que no podía hablar, como también habían, por ejemplo, habían hogares que había un régimen en el varón. Había otro hogar que había un régimen, no en el varón, sino que en la hembra, o sea, la mujer lo gobernaba. Y en otro estado, el hombre lo gobernaba. O sea, había
una pelea moral, una sociedad falta de valores, tanto valores espirituales como valores que son inculcados en la sociedad. Por eso nadie podía confiarse. Ahora vea, amado hermano, aquí entra el problema, que por eso la sociedad vive como vive. Vea cómo vive la sociedad en aquellos tiempos de Miqueas. Este problema que se daba, que gobernaba más uno y otro, y los hacía una sociedad revuelta, como nosotros decimos. No había prosperidad espiritual, no había prosperidad económica. Ellos veían que otras tribus crecían económicamente y el pueblo de ellos estaba en pobreza. ¿Pero por qué? Porque se habían alejado de Dios y habían puesto los valores que ellos pensaban que eran buenos para la sociedad. Y esto es el secreto más grande que estaba pasando. Este era el problema más grande que estaba pasando en la sociedad, que nadie, rotundamente nadie podía confiarse. Ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo? Si castigaban a su hijo, que hacían la sociedad, lo demandaban y lo llevaban para el bote en el tiempo de Miqueas, o lo metían a prisión y lo castigaban a latigazos. Si era lo mismo con el hombre, era igual. Había una divulgación de padres a hijos, de hijos a padres, de suegras a nueras, de nueras a suegras. Y Jesucristo dijo: y todos tus enemigos serán los de tu casa. ¿Acaso vemos, a pesar que es una profecía que poco a poco se van viendo sus cumplimientos, así como poco a poco se van viendo los cumplimientos, es una profecía no solo para el pueblo judío, sino que para los gentiles también? ¿El por qué? Porque ahora es más valorado los antivalores en la sociedad. ¿Cuándo usted ha visto que alguien se ha parado y decir: vengan a todos los que son predicadores evangélicos y prediquen? No sé, ¿cuándo ha visto eso? Que si usted no presenta un documento allá en el ministerio, no le dan acción a que usted vaya a hacer una campaña. Y era lo mismo que estaba sucediendo en el tiempo de Miqueas. Como el profeta Miqueas tenía que hacer y anunciar el evangelio, lo llevaban para atrás y lo metían a prisión. Pero llegó tiempo que este Miqueas empezó a clamar a Dios, a orar a Dios, para que Dios le diera una respuesta, para que Dios velara por él. Pero vea, lo más curioso era esto. Vea, mientras la sociedad estaba llena de los valores que no eran respetados, Miqueas empieza a orar. Y vean el versículo 8 del capítulo 7. Dice: y tú, enemiga mía, no te huelgues de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué palabra de Miqueas. Porque sabía que la sociedad estaba en una sociedad totalmente desordenada, una sociedad caída. Pero vea, aquí viene la sentencia para la sociedad. El versículo 9. La sentencia: pero la ira de Jehová soportaré, aunque peque contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi juicio. Él me sacará a la luz y veré su justicia, decía él. Y no solamente eso, sino que dice en el versículo 10: y mi enemiga verá y la cubrirá la vergüenza
vergüenza. Oiga, mi enemigo verá y descubrirá vergüenza. Lo que decía, ¿a dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, y ahora será hollada como lodo de las calles. ¡Qué terrible! Ese era el castigo, porque muchas ocasiones en el tiempo que estamos viviendo se ha preguntado que hay personas sin temor que dicen, ¿a dónde está tu Dios pues? Porque todas las veces vas al culto y no te digo nada, ¿dónde está tu Dios? Demostrámelo. Y Miqueas callaba. Pero dijo él, pero viene día, dijo Miqueas, que mi propia enemiga dirá, ¿a dónde está tu Dios? Y yo con mis ojos la veré que se va a volver como el lodo en las calles. Y qué bonito estarse pariendo lodo, ¿verdad? Aquí entra el problema. Ahora, entramos a esa conclusión. ¿Cuál es el peligro de confiar en los demás? Ya le voy a decir por dónde lo vamos a ir, ya, para que esté listo con el mensaje, con la palabra de Dios. ¿Cuál puede ser el peligro de poder confiar en los demás? Estamos hablando, guárdate de tu amigo, no confíes en príncipe, y guárdate de la que duerme a tu lado. Ya vamos a llegar por ahí para que vean. La idea, y esto podemos ver en nuestro tiempo actual y en el tiempo de Miqueas, la idea de confiar en otras personas se puede resultar muy difícil. Es muy difícil. Quizás para muchos de nosotros es bien difícil. Y sobre todo, especialmente aquella persona, escuche bien, especialmente para aquella persona que vive en unos problemas físicos, problemas, podemos decirle, para aquella persona que vive con problemas emocionales y psicológicos. Esta persona se le hace bien difícil poder confiar en alguien, no poder confiar en nadie. ¿Sabía? O no se ha fijado usted cuando usted tiene algunos problemas, que valga la redundancia en esto, usted tiene a alguien que usted le confía, a uno de sus hijos o a uno de sus familiares, y empieza a contar. Ya le voy a decir cuál es el detalle. Ya vamos a llegar con la palabra, aquí vamos a llegar por la palabra de Dios. Es bien difícil, hermano. Sobre todo aquella persona que tiene problemas emocionales y problemas psicológicos. Poder confiar en un amigo cercano, en la familia. Y hay una realidad que es sorprendente, la verdad. Podemos amarlo todo, sea nuestro amigo, nuestro familiar, pero hay una realidad grande, y le voy a explicar cuál es la realidad grande que vive en esto. Es que tras de ese amigo y tras de ese familiar se oculta un secreto oscuro de traición. Y ahí es el problema de la confianza. Hay un lado oscuro de traición, ya sea en la familia, en amigos. Ahí entra el gran famoso círculo de Yin Yang. Usted me dice, hermano, ¿cuál es ese mentado círculo de Yin Yang? ¿Sabe cuál es? Le digo cuál es el problemita desde el círculo. Ahí el famoso círculo de Yin Yang es que ese es redondo, tiene una media curva así, a un lado está blanco, a la otra mitad está negro, en el medio, en el que está blanco tiene otro círculo y es negro, y el que está negro al otro círculo está de blanco. Un poquito de cristiano y un poquito de diablo, para que me entienda mejor. Ahí se guarda ahí guarda la parte oscura, porque de un momento a otro, y esto usted me lo va a probar y me va a decir que es verdad, de un momento a otro
va a llegar tiempo que aquella persona que usted le dio cariño, le confió sus problemas psicológicos, sus problemas emocionales, va a llegar tiempo que usted también va a tener conflicto con ella, con esa persona, con ese amigo. Y ahí entra el problema, empieza a descubrirle todo, empieza a sacar todo lo que usted le dijo, y ahí está el problema. Pero vea, aquí vemos otro. Ahora, ¿cómo se necesita esto? ¿Cómo poder resolver este problema? Para poder resolver este problema, en primer lugar, es el uso de sabiduría y de discernimiento. El uso de sabiduría y discernimiento. Y eso nos va a poder ayudar a resolver aquellas situaciones, alabado sea el nombre de Dios, desagradables, y eso mismo nos va a ayudar a protegernos de una sociedad que está involucrada solamente en hacer la maldad, en hacer aquello que no agrada a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esa misma manera evitamos los problemas que nos puedan hacer daños. Ahora, la confianza, y esto voy a ser bien explícito, en el tiempo de Miqueas, ese problema estaba dando. Venía, le decía a su esposo, o el esposo le decía a la esposa, y la esposa madrugaba y decía a la sociedad, un estilo medio de comunicación publicitario. Le contaba, fíjate que esto aquí, fíjate que esto allá, esto me dijo mi esposo, esto me dijo aquí, me dijo allá. Y se veía el esposo, lo mismo el esposo, venía el esposo y le decía, desde que me dijo mi esposa esta, me dijo mi esposa eso, me dijo mi esposa. Y dije el amigo de aquel de mi esposa, digo, una sola masa. ¿Y se ha fijado usted en nuestra sociedad en que estamos? Si usted le cuenta a alguien que va, le cuenta a usted, aquí a poner cuenta a otra, y esta persona le cuenta a otra, cuenta a otra, cuenta a otra, cuenta. Se hace una sola cadena, pero cadena de chisme y de pleito. Y esto, ¿cómo sabe usted? La sociedad lo vive. Y eso no podemos testificar nada más, sino que nosotros que somos seres humanos podemos comprender el problema que hay en la sociedad. La ética y la moral se ha bajado. Eso estaba pasando en el tiempo de Miqueas. Ahora le da igual, sea como sea. Pero voy a ser bien conciso en esto. La confianza es un regalo tan valioso. Es un regalo, vea, que entre la curiosidad de esto. La confianza es un regalo tan valioso que debe ser ganado. Que debe ser ganado. Pero ¿cómo se va a ganar esta confianza? Con una buena comunicación, con una buena acción y un buen comportamiento leal. O sea, ¿cómo cree usted que va a convivir una persona que tiene malas acciones? ¿O cree usted que va a estar confiando en alguien para que le disminuya todo, le descubra todos los secretos? Y dice el proverbio que descubre el secreto es de un chismoso. Y ahí dentro el problema que muchos no pueden comprender. Ahí dentro el problema que muchos no pueden comprender lo que se está viviendo y lo que se vivía en la sociedad. O sea, hoy esta tarde usted ha aprendido muchas cosas en cuanto a la palabra de Miqueas. Esto que yo le he explicado, amado hermano, esta es una aplicación histórica en el tiempo de Miqueas, que Miqueas decía eso. No confiesen, amigos, y dice el libro de los Salmos, es mejor confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Es mejor confiar en Jehová
que confiar en el hombre. Mire, hermano, la confianza, usted se le puede dar, pero tenga mucha precaución también. Porque yo aquel que vea que es un poquito desordenado, con malas acciones, mal comportado, es ilegal, mucho menos en la iglesia y no digamos en la ciudad, no le da la confianza. O alguien que tiene una confianza y la tradicional y quiere volver lo mismo, no se le confía. Ya no se puede. Y esto es así, pues. Porque si hizo algo mientras estuvo, quiso botarle todo mientras usted quería, ya no se pierde, ya no se tiene. Pero como somos cristianos, no, pero es que aquí vamos entrando en la sociedad. Una cosa son valores espirituales y otra cosa son los valores que en la sociedad son inculcados. Porque hay personas que vienen de la calle o ha sido una persona que ha sido bastante problemática fuera en la sociedad y en la iglesia viene siendo lo mismo. ¿Se ha fijado de eso usted? Es el problema de la aplicación de este versículo en la parte histórica y en el tiempo de Miqueas. Ahora vamos a aplicar este mensaje ya en nuestra vida espiritual. Volvamos a este versículo que me gusta mucho, el 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, y de la que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca. Ahora vamos a entrar aquí, ya quedamos en razón. Y el razonamiento, ¿cómo es? Ahora vemos acá. Ya entrando a una aplicación, podemos decir una aplicación teológica, interpretativa en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos muchos problemas. Si usted me dice, hermano, ¿cuáles son esos problemas? Por muchos años, por muchos siglos, aquí vamos aplicando ya este versículo, muchos años, muchos siglos, hemos culpado al mismo diablo de todos nuestros males. Y es que no hay que negarlo, el diablo, y que el Señor reprenda, el diablo nos impide a seguir adelante, y eso es lógico, es una realidad. Pero más sin embargo, muchas ocasiones nosotros mismos empezamos a darle palo al diablo, que no es hacer grande al diablo, pero la Biblia es bien explícita y explicativa en ese aspecto. Nosotros echamos todos los males al diablo. Hacemos claro esto, que el diablo no es omnisciente y no es omnipresente, es una sola cosa. Y en cambio Cristo es omnisciente y omnipresente. Y la potestad y la autoridad le pertenece a Dios. Pero vea, ¿qué pasa? Los males todo el tiempo a ese hijo inútil, hijo de las tinieblas o tiniebla, mejor dicho, que es el mismo diablo. Pero nos hemos visto, amado hermano, que también hay un secreto, que hay un enemigo que no ha sido revelado. Hay un enemigo que por siglos y siglos no ha sido descubierto. Y esta tarde lo vamos a descubrir cuál es ese enemigo. Por siglos y años. ¿Sabe cómo se llama ese enemigo? No es el diablo. ¿Sabe cómo se llama ese enemigo? Es la carne. Facilito, ¿yo? El enemigo de siglos y de siglos es nuestra carne. Hemos aplicado a lo largo de la historia este mensaje. Pero también sale esta vertiente, amado hermano, esta vertiente de este mensaje que se refiere a nuestro peor enemigo, que es nuestra carne. Y nuestra carne es el enemigo más peligroso, porque el diablo no duerme con usted, o duerme el diablo con usted. ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién duerme con usted? Es la carne.
enemigo más cerquita. Por eso dice, cuídate de la que duerme a tu lado. No se está refiriendo ya en esta aplicación teológica y espiritual a la esposa, sino a la carne. El enemigo oculto que siglo y siglo no se ha podido descubrir, pero es nuestra carne. Y ya lo vamos a aplicar y le voy a decir por qué es nuestra carne. ¿Usted quiere saber a dónde dice que es nuestra carne? Hoy lo vamos a descubrir. Vaya al libro de Timoteo. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí va a caer aquellos que han dicho que la propia esposa le han tirado las culpas, que es la que duerme a su lado. Y esto es para que entiendan la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 4, y vea el verso 16. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Vea cómo dice el verso 16 de Primera de Timoteo capítulo 4. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyere. Ya le doy cuenta que no es la esposa que está a su lado que tiene que ayudar. Ahí, ya le dije a dónde está. Por eso le dije que hay un enemigo feroz que no se ha descubierto por siglos. Muchas ocasiones nuestros actos le echamos culpa al diablo que yo lo aquí, pero no nos hemos percatado que hay otro enemigo silencioso que está a la par nuestro, que es la carne. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo. Aquí, hermano, va a ser bastante conciso y explicar este versículo. Bendito sea el nombre de Dios. Es de entender que nuestro mayor enemigo es la carne. Y la voy a explicar por qué es la carne. En primer lugar, el enemigo nuestro en nuestro ministerio y en nuestra vida espiritual se trata de uno mismo. Ya me entendió lo que le quise decir. Que el peor enemigo que la Biblia dice en el libro de Miqueas, cuídate de la que duerme a tu lado, ya una aplicación espiritual ya no vamos a dejar la parte histórica. He explicado la parte histórica para que podamos entender este versículo. Ya aplicando en la parte espiritual, el enemigo feroz y silencioso es la carne, que nos hace. Por eso Pablo dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque salvándote a ti salvarás a los que te oyeren. Es decir, en primer lugar, nuestro enemigo, que se llama carne, es el que nos hace debilitar nuestro ministerio. Vean, nuestro ministerio y nuestra vida espiritual. Es decir, que se trata de nosotros mismos. Ahora, Pablo no solamente describía esto, sino que incluso hay una carta a los romanos que también él revela. Es que mira, aquí vamos a ver algo, aquí vamos a explicar algo también. Y cada quien me va a contestar esta pregunta. Incluso los hermanos que están a través de las redes sociales van a descubrir muchas cosas en esta tarde también. ¿Se ha escuchado usted que dicen, y muchos predicadores decimos así, de mí no hay ni una copia, soy original? ¿Se ha fijado eso usted? ¿Ha escuchado alguna vez usted que dice eso? Como que diga, hermano Douglas, solo yo soy, de mí nadie más. Hermano Alejandro, solo usted de ahí, no hay nadie más. ¿Ha escuchado eso usted? Y ya lo vamos a descubrir si es verdad o es mentira. Usted sabía, me voy a poner yo en primer lugar para que me vayan comprendiendo, que hay dos Jacob. ¿Sabía eso usted? Y yo se lo voy a probar por la Biblia. En este caso voy a poner de ejemplo al escritor que fue Pablo. Vea, y esto usted va a entender. Había una lucha interna. Hay una lucha interna. Existía un Pablo carnal y un Pablo espiritual. O sea, son dos personas, no es uno solo. Entonces son dos personas.
había un Pablo carnal y un Pablo espiritual. ¿Cómo me lo puede comprobar, hermano? Yo se lo voy a probar. Vamos a la palabra de Dios. Váyanse al libro de Romanos. Bendito sea el nombre de Dios. Romanos. Gloria al Señor. El libro de Carta a los Romanos. En el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Verso 18 al 20. Vea cómo dice textualmente. Capítulo 7, verso 18 al 20. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, escucha, aquí está hablando de un Pablo carnal. El versículo 18. Y yo sé que en mí, el saber en mi carne, no mora, ¿qué dice? El bien. Porque tengo el querer, más efectuar el bien, no lo alcanzo. Ahora ve el 19. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero. Ahora ve el verso 20. Y si hago lo que quiero, ya no obro yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora Pablo claramente explica y reflexiona en una gran verdad, y que da a entender que aquella batalla más grande no era contra el enemigo, sino que tenía un enemigo silencioso, que día a día debía de dominar. Y eso era la carne. Ahora, pero también Pablo, el espiritual, dice que Pablo espiritual había vencido a Pablo de la carne. O sea, podemos ver acá que habían dos Pablos. El Pablo carnal, que quería hacer solamente el mal, pues. Pero asimismo declaró que había otro Pablo espiritual que tenía que vencerlo a su enemigo, que era de la carne. Y por eso Pablo a los Gálatas le dice que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Por qué? Porque si Cristo moría en él, era una nueva persona reflejada, un nuevo Pablo, en que en él existían los dos, el Pablo carnal y el Pablo espiritual. Ahora, ¿cómo yo puedo vencer a mi peor enemigo? ¿Cómo matar a mi peor enemigo? Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Recuerde que existen dos personalidades. Hay dos personalidades. ¿Cuáles son esas dos personalidades? Esas dos personalidades es Adán caído y Adán restaurado. Las dos personalidades. El hombre caído y el hombre interior hecho según Dios. Y el hombre interior hecho según Dios, anhela las cosas espirituales, anhela la santidad, anhela hacer el bien y todas las cosas para Dios. Pero aquí entra el problema. ¿Se han fijado ustedes que
sabio de doctrina le dice, va a enterrar el viejo hombre. ¿Se ríe de eso usted? Pero el viejo, ¿qué opina usted? ¿El viejo hombre se muere o está vivo? Gloria al Señor. El hombre viejo está siempre. Y de ahí debemos de tener, de comprender, porque hay personas que dicen, no, pues yo voy a hacer bautizo y el viejo hombre queda ahí sepultado. No, el viejo hombre siempre lo anda. Y ahí lo anda. Y a eso voy a llegar. Ahora, ¿cuál es el viejo hombre? ¿Sabe cuál es el viejo hombre? Y alguien me va a decir, hermano, pero yo soy una nueva persona. Y me lo habla el contexto, capítulo y versículo. Yo se lo voy a explicar de esta manera. Vean. Cuando alguien me diga, hermano, yo soy una nueva persona, yo soy el viejo hombre que quedó sepultado, entonces ¿por qué estaba peleando y le gusta andar? Porque solo pleitista le gusta hacer, porque no demás le gusta hacer. Y que no es nuevo, pues. Gloria a Dios. Ya lo puse que te sabe, pero para que vea. Entonces, aquí podemos ver el hombre viejo, porque el hombre viejo es la carne. Hablemos que es la carne del hombre viejo. ¿Qué tiene la carne? Le gusta el pleito, le gusta la disensión, le gusta la murmuración, el viejo hombre. Le gusta a mí, hermano, sí. Por eso, usted va a tener cuidado y va a comprender estas dos cualidades, estas dos personalidades. Estas dos personalidades. Por eso es necesario que cuando alguien va a ser bautizado podamos explicar esto. Pero también darle a entender que el cuerpo interno, el nuevo cuerpo, el cuerpo que Dios le da, ese cuerpo es que dice, voy a ir al culto, voy a ir a adorar a Dios, hoy es tiempo de consagrarme para Dios, hoy puedo leer su palabra, yo me gozo en el culto, me gozo en el mensaje. ¿Cómo se llama eso? Ese es el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, el cuerpo que Dios da, que se anhela las cosas de Dios. Vea, y es que aquí está la cuestión. Ya le voy a explicar cuál es la situación acá. El diablo, y que el Señor reprenda, él se encarga de obstaculizar el paso de no seguir. Hasta ahí nomás. De vos se encarga el diablo. Hasta ahí. Más para allá no puede pasar él. El diablo le obstaculiza que usted ya no siga. El diablo le pone obstáculos para que usted se enfrente y haga todo y ya no pueda, para que pierda fuerza. O sea, lo detiene. Pero la carne es más terrible que el mismo diablo, porque la carne le opta al odio, le opta a la maldad. Y por eso Pablo dice, yo quisiera hacer el bien, pero no puedo alcanzar a hacer el bien, pero debo de hacerlo. Y por eso Pablo a los romanos dice, porque yo juntamente fui crucificado con Cristo, fui sepultado juntamente con Cristo, y dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hago ahora lo hago para Cristo. Pero era necesario que Pablo sacrificara ese pellejo que tenía. Muchas ocasiones, muchas veces, los ataques del enemigo, los cuales detienen el propósito, los planes y propósitos de Dios en nosotros. Pero muchas ocasiones
Entonces, esta tarde usted ha aprendido y hemos visto que nuestro peor enemigo, que habla Miqueas, ya no es la historia que se ve dado en la sociedad, ya no es la esposa, sino es uno mismo. Y ya se lo expliqué con la palabra de Dios, que es nuestra carne. Y para aquellos que eran un poquito más torcidos dando esta doctrina, que dicen que por eso hay muchos problemas, mire, hermano, por estos mensajes ha habido muchos problemas en muchas iglesias. ¿Cómo no ha habido problemas? Yo digo, amado hermano, y esto yo hablaba en cierta ocasión el día jueves con los hermanos, y esto no es salir un poco del tema, pero en muchas ocasiones estas personas que parecen andar en la luz están en las tinieblas, en la oscuridad. No piensa usted que la oscuridad es la persona, no, pues que está oscuro y no veo. No. La oscuridad es la palabra de Dios que no ha sido revelada. La oscuridad de esta persona es que la palabra del Señor nunca ha sido revelada. Entonces ahí pretendemos hacer nuevamente lo que volvemos a hacer nosotros y decimos que nuestro peor enemigo que nos da continuamente es nuestra carne. Y si no me equivoco, en el mismo Miqueas parece que dice que nuestra carne al acostarse piensa cosas, piensa mucho, y el amanecer hacia el alto. Entonces no me diga que después, sino que la carne, el pensamiento, que la carne actúa. Entonces, ¿cómo hacer morir? ¿Cómo hacer morir nuestra vida física? Es hacer caso de la voluntad de Dios. La carne en muchas ocasiones no vaya. ¿Para qué va a hacer eso? Hay una contienda entre la vida espiritual y la carne. Hay una oposición fuerte, porque la carne en esta hora para ella preferiría que esté así, miren, dormido, meciéndose, de aquí para allá, de allá para allá, meciéndose. Y en la noche, con la mente, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? Y el otro cuerpo interno, Señor, mira este diablo que me está terminando, que no quede aquí, Señor. Entonces ya podemos entender que el diablo llega hasta su límite, pero el otro enemigo silencioso que tenemos se llama carne, en donde es necesario que podamos dominarla. Si no podemos dominar nuestra carne, nos echa a perder el ministerio que Dios nos ha puesto en nuestras manos y nuestra vida espiritual. Por eso es necesario, y se lo he explicado con base bíblica, para que si usted dice mañana dicen, no, porque Miqueas dice que este que le mencionaron es del fondo, y el hermano está en la oscuridad, dijo hermano está en la oscuridad. Yo soy cristiano, no, usted no es oscuridad, dígale. ¿Por qué? Porque no ha sido revelado todavía la palabra. Toda persona que piensa o interpreta a su modo su Biblia, esta persona en la oscuridad. Así de fácil. No ha comprendido qué es la palabra, porque muchas ocasiones se agarra el que nos pasa del cura, Dios te salve María, el Señor está continuamente, y ya estuvo. No entendió qué fue que hizo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hasta los propios líderes andan en oscuridad, los propios predicadores, y así enseñan al pueblo, y el pueblo habla lo que el líder le dice. ¿Pero por qué? Porque no hay una plena convicción e interpretación de la palabra. Ahora hemos conocido, ahora usted ha entendido y ha conocido verdaderamente lo que la palabra del Señor dice. Porque también usted decía, no, pues es nuestra carne, pero usted lo escuchó lo que otros le decían. Pero ahora hemos estudiado, que ahora hemos encontrado que si verdaderamente la carne, ¿a qué se nos está refiriendo? Y ahora de aquí en adelante usted cuando le diga no es la carne, aplíquele la palabra del Señor, porque el
de sus pies esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cierre sus ojos un momento y dígale: gracias, Señor. He hablado de su palabra. Hemos hablado, Señor, de lo que tú nos has dado esta tarde. Dios mío, tiempo nos haría falta, pero ya nuestra garganta, Señor, ya no podemos nuestra garganta. Pero hemos hablado lo que tu palabra ha sido revelada, Señor. Más de 1500 años y siglos. Señor del cielo, te damos gracias por lo que has hecho con nosotros. Hemos abierto los ojos de aquellos, oh Dios, de aquellos padres que no han podido conocer de tu palabra. Hemos, oh Dios mío, tratado, Señor, de hablar, oh Dios mío, de tu palabra y de lo que tú nos has enseñado por medio de ella. Tu palabra dice que el que me ama verdaderamente guarda mi palabra y mi Padre le amará a él. Señor del cielo, ayúdanos a hacer con una convicción grande, Señor, a poder vivir en ella, Señor eterno. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Bendiga, Señor, todo tu pueblo. Bendiga, Señor, a tus hijos y aquellos, oh Dios, que